Vamos a conocer más detalles de lo que consiste esta ley, cuál es el vínculo que tiene entre los delitos económicos y las materias medioambientales, con uno de los autores y de hecho académico de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Bileman, a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de News. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenos días. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a usted por darnos esta entrevista para conocer más en materia profunda, digamos, en qué consiste esta ley que yo mencionaba. Es una de las pocas cosas que se consensuaron en el estallido social y que terminaron en una ley, con el apoyo transversal en su momento de la clase política. Primero referámonos a ese punto. ¿Por qué era importante avanzar en esta materia? Yo creo que dentro del estallido social, dentro de las causas del estallido social, hay algo relevante de pérdida de confianza en instituciones y en las élites. Eso estuvo vinculado simbólicamente, parte importante del discurso que rodeaba el estallido social, no todo, por supuesto, hay muchas más cosas, decía relación con percepciones de impunidad y de desigualdad frente a la ley por parte de distintas clases de comportamientos que uno puede vincular a delincuencia común, frente a comportamientos más vinculados a delincuencia económica, corrupción, ese tipo de cosas. Yo creo que ese vínculo estuvo bastante visible en el estallido social. Dio lugar, no sé si usted recuerda, al principio del estallido social hubo una agenda antiabuso, si le llamaban, de la que, como usted dice, no salió mucho. Una de las excepciones fue esta ley. Yo creo que fue una de las excepciones porque fue patrocinada más bien desde el Parlamento, desde el Congreso, transversalmente por distintos grupos de parlamentarios que iban desde la derecha, desde Renovación Nacional sobre todo, hasta el Frente Amplio, y que yo creo que fue parte de las razones por las que tuvo éxito. Perfecto. ¿Y cuáles son aquellas materias que aborda? Y concentrémonos primero en aquellas que tuvieron consenso y que fue fácil de avanzar para luego también terminar contando aquellas que son más, que encuentran puntos más de dificultad para terminar siendo promulgadas. Yo diría que dentro de lo que incluyó desde un principio, esta ley siempre hubo apoyo transversal. Nunca hubo discusiones demasiado intensas respecto a alguna materia en particular. Por supuesto hay algunas que son más técnicas y que hacen más difícil que se haya avanzado, pero por la naturaleza de cuán extensa es la discusión a ese respecto, pero no por dificultad política. Sí hubo dificultad política al final. No sé si usted recuerda, el Téngase presente ante la CPC, ante el Tribunal Constitucional. Claro. Ahí hubo algo de polémica respecto en particular de una de las cuestiones que voy a explicar ahora, pero en general yo diría no es fácil distinguir en este ámbito qué fueron materias que fueron altamente discutidas en el Parlamento, que tuvieron mucha resistencia en ese momento, y materias que tuvieron apoyo transversal, porque siempre hubo más bien apoyo transversal. Perfecto. Respecto a todas las materias de la ley. ¿Qué cosas se incluye? Además, como nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica, es bien importante también contar en qué materias se avanza, porque pueden servir de referencia también en otros países, para además no llegar a esa sensación de impunidad ni sensación de abuso que se tuvo en Chile muy presente y que fue noticia además a nivel mundial a partir del estallido social. ¿Qué materias concretamente avanza esta ley? Yo diría que hace tres o cuatro cosas. La primera, la más extensamente tratada en la ley, dice relación con lo que los penalistas llaman determinación de la pena. Es preguntarse cuál es la pena, cuál es la sanción concreta que se corresponde frente a un delito determinado. Cuáles son las reglas que se aplican, cómo llegamos a la conclusión de cuál es la pena que tiene que ser impuesta a una persona. Esa es probablemente la cuestión más importante de la ley y la que está más detrás de la agenda que dio lugar a esta ley, por la percepción de que los delitos económicos, cuando terminaban, siempre son delitos complejos, son difíciles de investigar, son difíciles de juzgar. Eso hace que sea poco probable también con esta ley que haya muchas condenas, pero el problema era que cuando habían condenas existía la percepción, yo creo correcta, de que las penas que se imponían eran penas que no eran de muy alto calibre. Esto tiene una explicación que es más o menos técnica en derecho chileno, no es una cuestión, yo creo, de conspiración, así como de los jueces tratando de favorecer a los ricos, sino que tiene una cuestión que era estructural en el derecho chileno que la ley trata de combatir. En particular, por razones que tal vez no vale la pena tanto insistir aquí, es casi seguro que en un caso de delitos económicos y algunos otros delitos parecidos, corrupción cambió un poco, la pena que iba a terminar siendo impuesta en un caso de estas clases es lo que se llama una pena sustitutiva. Pena sustitutiva es una pena que se impone como si fuera de cárcel, pero luego se ejecuta en libertad. Las clases de ética fueron parte de eso. Las clases de ética son en realidad una pena de libertad vigilada que fue impuesto a los condenados en el caso Penta. Además les impusieron encima las clases de ética, que era algo innecesario en ese caso, pero en el fondo era parte de una pena que no se cumple como pena efectiva de cárcel, sino que se sustituye por una pena de cumplimiento en libertad. Y eso cambia en esta ley.
Eso cambia en parte, o sea, cambia en el sentido de que ahora las reglas que permiten determinar cuando un caso es suficientemente grave para que haya pena efectiva son distintas y son mucho más intensas. Y si Perfecto. usted está en presencia de un delito que es cometido abusando muy intensamente de poder y que causa mucho perjuicio, lo más probable es que eso termine en cárcel. Esa, si uno tuviera que resumirla, esa es como la idea central, ¿no? Perfecto. ¿Se Mucho crean más nuevos juicio. delitos también? Se crean nuevos delitos, pero eso es minoritario dentro de la ley. En particular, el ámbito en el que más se crean nuevos delitos es en esta cuestión de delitos ambientales, que antes en Chile no existían, o si existían eran más o menos dispersos en cuestiones como pesca, tala de bosque. Hay algunas materias en las cuales habían delitos ambientales, pero delitos más extensos referidos a la protección del medio ambiente no existían. Ujú. Y eso es una anomalía en Chile y la ley los introdujo por primera vez. ¿Como cuáles, por ejemplo, para entender además esta relación de delitos económicos y medioambientales? Sí, la ley distingue, yo creo, 2 o 3 clases de delitos ambientales. Los más extensos, los más importantes son delitos que, por así decir, complementan el sistema administrativo de protección del medio ambiente. En Chile, parte importante de la protección del medio ambiente está sujeta a regulación administrativa, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y la ley lo que hace es, en aquellos casos en que eso es insuficiente, por 2 clases de razones que puedo referir ahora, ahí recién entra el derecho penal. Razones por las que eso es insuficiente es, primero, por casos de elusión. O sea, empresas que saben que tienen que someterse a evaluación ambiental o que tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental y no lo hacen y contaminan, ¿no? O sea, empiezan a desarrollar actividades económicas sabiendo que tenían que pasar por el Saltándose la sistema. norma. Eso es, saltarse. Ese es el primer caso. Y el segundo es el caso, digamos, del contaminante contumaz. Una faena que está sujeta a regulación ambiental, o sea, está en interacción con las autoridades administrativas a este respecto, que es sancionada 2 veces por infracciones gravísimas. Ya a la tercera contaminación grave o contaminación relevante en esa faena pasa a ser penalmente relevante porque se ha demostrado que el sistema administrativo es insuficiente para efectos de prevenir esa conducta. Perfecto. Esos son los 2 casos más extensos. Además hay algunos delitos de daño ambiental grave, que son afectaciones de ecosistemas con efectos ulteriores, ecosistemas protegidos, por ejemplo, o sea, que afectan parques nacionales o algunas otras áreas protegidas, o afectaciones muy intensas de ecosistemas. Esos son punibles de por sí, con independencia de la cuestión del sistema administrativo. Perfecto, profesor. Esos son... Estuvo presente ayer en la actividad encabezada por el presidente de la República, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Ella señaló en su discurso que esta es una contribución a la legitimidad o a la legitimación de la actividad empresarial, pero advirtió, y estoy leyendo la cita del Diario Financiero, que como todo nuevo estatus, este ha sido objeto de análisis y críticas que se han levantado alertas junto al legítimo ejercicio de presentación de recursos que enriquecen el examen técnico de los efectos en su implementación en armonía y en ordenamientos jurídicos. Hace referencia, ¿no es cierto?, téngase presente, al que recurrió la CPC, que es la Cámara de Comercio y Producción de Chile, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le da el visto bueno a la ley, pero llama a que se espera que se mejoren con futuras modificaciones legales si es necesario. Y ahí me refería yo a cuáles son aquellos puntos que todavía pueden generar ciertas dudas, más que consenso respecto de si pudiera provocar algún efecto negativo, por ejemplo, en otras materias que son importantes también para el país, como la inversión, por ejemplo, como la certidumbre jurídica. Sí, a mí me gustó mucho el discurso de María Teresa Vial. Yo encuentro que dio justo en el clavo. Por supuesto, ella tiene un rol de representación gremial que es importante, y en ese sentido hizo ver que hay aprensiones desde el punto de vista del empresariado limitados. O sea, no lo dijo en un tono que fuera excesivo, sino que podían haber ciertas cosas que fueran justas, pero que le parecía que lo importante era el restablecimiento de confianza, que se rompieran estas percepciones de privilegio en ciertos ámbitos. Y yo creo que eso va justamente con la idea de la ley. O sea, no es una ley antiempresarial, como por una parte representaron algunos abogados. Al revés, es una ley que intenta insertarse en un contexto de actividad empresarial intensamente manejada por grandes empresas como en Chile, contribuyendo a su legitimidad, pero por supuesto atacando aquellas conductas que son delictivas. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que dijo María Teresa Vial. Sobre las críticas, sobre los ámbitos en los cuales hay aspectos a discutir o a mejorar, también me gustó su discurso, porque ella dijo, bueno, si se demostrara necesario con la práctica cambiar algo, hay que estar abierto a hacerlo. Y yo eso es un mensaje que creo con el que no se puede estar en desacuerdo. Perfecto. 4 cosas, yo creo, son las que se han mencionado en particular por parte de los empresarios que les parecen conflictivas.
No, déjeme decir una cosa antes, que yo Por creo que favor. es un mito alrededor de la ley, que no es algo que haga la ley y que es en parte lo que más ha provocado ¿Alguna incertidumbre, polémica? ¿Ya? claro, alguna polémica. La primera es que yo creo que desde el punto de vista empresarial, de los gerentes y directores de grandes empresas, creen que esta es una ley que lo que hace es extender la responsabilidad penal, o sea, hacerlos responsables por los delitos, por cualquier cosa que pase abajo a la empresa, estando ellos al mando como directores o gerentes. Y eso es simplemente falso, no es algo que haga la ley. La ley no extiende en ninguna medida la responsabilidad que hoy en día tienen los gerentes y directores. Son responsables en la medida en que cometan delitos, en que ellos participen directamente en los delitos. Perfecto. Eso no cambia y no tiene ningún sentido que cambie, ¿no? O sea, ser responsable por lo que uno no hace no tendría sentido. Perfecto. Ahora sí voy con las 4 cosas que han sido objetos de crítica o que pueden ser objetos de discusiones que yo creo que son importantes. Una es una de las razones por las cuales la ley considera que un caso es más grave y que por lo mismo puede ser en ciertos casos aplicable una pena efectiva, es cuando el delito es cometido o la persona que es condenada participa activamente, así dice la ley, participa activamente desde una posición jerárquica superior a una empresa, que son típicamente los cargos o las posiciones de controlador de la sociedad, director de la sociedad o gerentes de alta plana, en particular gerente general de la empresa. Esos 3 casos tienen en ciertas condiciones una responsabilidad que es más intensa. Y en eso hubo alguna polémica en qué medida simplemente por ser gerentes o directores pueden ser objeto de una pena más intensa. La expresión participación activa es la que ha sido objeto en alguna medida de una polémica. Entonces ahí sí que se puede precisar qué quiere decir esto, porque la idea de fondo yo creo que es muy indiscutible. Quien abusa de una posición muy intensa de poder, como sería una posición de autoridad pública también, para efectos de cometer un delito, merece una pena más alta. Yo creo, como cuestión política o como cuestión moral, no debería ser objeto de mucha preocupación. Perfecto. Lo que les preocupa a los empresarios es que se extiende y que se interprete de un modo más objetivante, que simplemente por ser gerentes o directores siempre tengan penas más altas, y esa no es la idea de la ley. O sea, ¿qué se puede hacer con eso? Como decía ayer María Teresa Vidal, a nivel jurisprudencial, o sea, lo que hagan los tribunales, lo que hagan los fiscales, y a nivel legislativo, si fuera necesario, yo creo que esa es una polémica que es razonable. Profesor, tenemos que avanzar rápidamente. Si nos puede decir en titulares cuáles son las 3 materias en las que el Congreso debiera avanzar en precisar. Si es ¿qué materias tiene? El Congreso Claro, en este cuando momento cuando usted decía son 4 puntos, ha nombrado el primero. ¿Cuáles son los otros 3? Lo que pasa es que tenemos otra entrevista pactada y tengo que apretar un poquito nuestra conversación. Yo sé, no se preocupe. Lo segundo que yo creo que ha sido objeto de polémica son algunos delitos que los empresarios consideran que son muy amplios. El más conocido o el que más han discutido es uno que se llama abuso de posición dominante en una empresa, que es básicamente cuando de una posición dominante, que es básicamente cuando los accionistas mayoritarios hacen acciones con el objeto de quedarse con una mayor parte de la empresa, perjudicando a los accionistas minoritarios. Perfecto. Eso les parece que es indeterminado y que podría determinarse de mejor modo. Yo creo que no, que esté suficientemente determinado, pero puede ser objeto de discusión. Y hay algunas cosas respecto a responsabilidad penal de personas jurídicas, esa es la tercera cosa, que les parece que son demasiado extensas. Este súper técnico el punto, no es algo que sea demasiado relevante, que también podría ser objeto de mejora legislativa. Yo creo que en eso no hay demasiado problema. Son básicamente esas cosas. El cuarto es el titular más importante, que yo creo que ahí simplemente es difícil entrar en algo así como una reforma legislativa, que ellos creen que hay una afectación a la igualdad ante la ley al tener reglas especiales de determinación de la pena referidas a delitos económicos. Pero ese es el objeto de la ley. Claro. La ley lo que hace es eso. Entonces, cambiar eso como que fuera igual respecto a los delitos comunes sería derogar la ley. Yo creo que eso simplemente no es posible. Y que es parte además de lo que se presentó en el Téngase Presente, esta idea de desigualdad ante la ley, porque se les afecta a ellos en calidad de empresarios, organizaciones con unas penas distintas, pero eso en realidad pasa con distintos delitos en Chile. O sea, por ejemplo, una persona... con casi todo. Claro, es una persona que tiene un accidente o provoca un daño por haber estado manejando bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo, no tiene prisión preventiva pasada o no tiene otro delito, otro tipo de pena que no sea directamente cumplir un año de cárcel, al menos, y eso es también una práctica que en nuestra legislación está presente en distintos ámbitos. Muchas gracias, profesor Javier Wileman, académico de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además uno de los autores de esta ley que, como decíamos, es muy importante porque es una de las leyes de la agenda antiabuso que se consensuó transversalmente por la clase política durante el estallido social, y de lo poco que hemos visto que se ha podido avanzar tanto en esa agenda como en la agenda social, al menos esta es una que viene a intentar a recuperar las confianzas entre la ciudadanía y las élites empresariales. Muchas gracias por esta conversación y esta explicación en detalle. Que esté muy bien. Bien, Lucía, muchas gracias. Javier Wileman, entonces, uno de los autores
de esta ley.